Bueno, muy buenos días a todos. Les voy a pedir que tomemos nuestros lugares. Vamos a arrancar y lo vamos a hacer primero orando, pidiendo la dirección del Señor para este servicio. ¿Listo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nuevamente, oh Dios, nos has dado la vida y la posibilidad de llegar hasta este lugar, oh Dios, para congregarnos. Algo que tú nos pides en tu palabra, Señor, que no dejemos de hacer, Señor. Y te damos gracias porque lo podemos hacer, porque queremos hacerlo, Señor, y porque tú nos permites hacerlo, Señor. Tú nos permites llegar confiadamente, Señor, ante ti. Gracias, Señor, por esta iglesia, gracias por este servicio que vamos a tener, oh Dios, que podamos, oh Dios, haberlo preparado lo suficiente como para agradarte a ti, Señor, a través de nuestra alabanza en este día, a través de el estudio, Señor, la comprensión y la obediencia a tu palabra, oh Dios. Te ruego también por los que vienen en camino, Dios, que los guardes para llegar hasta acá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito a que abramos nuestra Biblia en Romanos 15, versos 4 al 6. Romanos 15, versos 4 al 6. Dice la palabra del Señor: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos muy claro que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y que el propósito de la Escritura es hacer hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Sin embargo, hoy la palabra del Señor nos dice que adicional a esto, la Escritura o todo lo que está escrito acá, la enseñanza de la Escritura finalmente está escrita con el fin de darnos esperanza. Es decir, no es la esperanza que nosotros tenemos y la seguridad de esa esperanza que nosotros podemos vivir y experimentar está a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Y que esa esperanza es adquirida a través de la paciencia y del consuelo. Aquí la paciencia se entiende como perseverancia y el consuelo como un estímulo. ¿Sí? La palabra del Señor a nosotros nos consuela, nos estimula, nos da paciencia y nos da perseverancia para que podamos entender la esperanza que tenemos. Además de todo, Dios es un Dios de paciencia y de consolación. Y esto aquí es bien interesante. Nosotros ya sabíamos que nuestro Dios era un Dios de toda consolación, pero resulta que también es un Dios de paciencia. Y qué bueno que sea un Dios de paciencia, ¿cierto? Qué alegría que nuestro Dios sea un Dios de paciencia. Esto quiere decir que de Él sale la paciencia y de Él sale esa consolación para nosotros. Dice, os conceda tener un mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. En esta parte está hablando de la unidad implícita en el mismo sentir, y me impresiona mucho que dice conforme a Cristo, es decir, la unidad que nosotros debemos tener es una conformidad con Cristo Jesús. Es decir, el tener un mismo sentir no es un objetivo de la iglesia, sino un acto de conformidad con Cristo Jesús. Y eso me hace pensar que nuestra unidad ni siquiera es un propósito. Vamos a hacer una iglesia más unida. Está implícito que es un acto en el que nosotros somos conformes en Cristo Jesús. Es decir, nosotros no tenemos una opción, ¿sí? No es una idea, sino más bien es una ordenanza. Nosotros tenemos que ser una iglesia unida, porque no tiene mucho sentido que no tengamos conformidad con quien reconocemos como la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, la falta de unidad o no tener el mismo sentir se interpreta como una no conformidad con Cristo. La iglesia debe estar en esta conformidad con Cristo. Y como les decía, sería terrible no identificarnos como iglesia con la unidad, porque no tendríamos una identidad con nuestra cabeza, que es Cristo.
La conformidad con Cristo permite que, unánimes a una voz, glorifiquemos a Dios. Es muy importante que después de todo lo que viene hablando de la esperanza, de la perseverancia y la paciencia, llegue y concluya estos 3 versículos con el glorificar unánimes a nuestro Dios. Pero no solo dice unánimes, también dice a una sola voz. Y también dice glorificar al Padre. Ese sí es, no digamos un objetivo, pero es uno de los propósitos que tiene la iglesia. Y todo el que ha sido salvo por gracia tiene el objetivo y más la ordenanza de glorificar a Dios. Todos tenemos esa ordenanza de parte de Dios. Y la unidad es fundamental en la iglesia para la alabanza. La esperanza a través de la enseñanza de las Escrituras y de Dios, que es fuente de perseverancia y consolación. Y una iglesia unida en conformidad con Cristo tiene como resultado alabanza que glorifica a Dios. Una de las cosas que hacemos nosotros cuando nos reunimos acá es glorificar a nuestro Dios. Así que, iglesia, yo les pido o les recuerdo que unánimes a una sola voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Les invito a que estemos de pie, vamos a orar para arrancar nuestro tiempo de alabanza. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ya nos recuerda no solo que tenemos una esperanza, sino que también debemos estar unidos para glorificarte, Señor, a una sola voz. Yo te ruego que nos sigas ayudando, oh Dios, para cumplir tu palabra, Señor, para poder hacerlo, Señor, y realmente elevar gloria a tu nombre, Señor, de parte de tu iglesia, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Cris, por el pensamiento. Iglesia, muy buenos días. Vamos a empezar este tiempo cantando al Señor. Como lo dice el verso 3, innumerables son los bienes. No tienen par, no tienen comparación los bienes que el Señor ha tenido para con nosotros. Y que por su compasión recibimos abundantemente. Por eso exaltamos al Señor en esta mañana con cánticos, Señor. Cantamos aquí. Cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, trinos de cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y pasarte la innumerables son los bienes y sin par, que por tu compasión recibas sin cesar. Yo te veré y pasarte la Eso, Señor, y sumo todo bien. Mi lengua es tu amor, cantando siempre en tu mansión. Yo te veré y pasaré la gozaré en tu mansión.
cantando al Señor, y como lo dice este siguiente canto, mi alma te canta, esa alma que ha sido redimida por el Señor. Y como dice la primera parte, pusiste un nuevo canto en mis labios, un canto de salvación, un canto de gratitud que nos reúne en esta mañana, que nos une en esta mañana como iglesia. Por eso cantamos en esta mañana, mi alma te canta. Este tiempo de cantar al Señor, recordando una cosa, amada iglesia, y es nuestra posición delante de ese Dios a quien estamos adorando, y esta canción realmente nos recuerda que sin Él no valemos absolutamente nada. El título de esta canción dice: no valgo por mi posesión. Continúa diciendo la canción: porque fuerte sea yo, por cuanto busque hacer yo por mis fuerzas. Valemos por su amor, por Cristo, valemos por su evangelio, valemos por su perdón, valemos por quien somos en Cristo. Ahí está el verdadero valor de una persona realmente. Y pensando en esto, que podamos cantar agradeciendo al Señor por quien somos a la luz de su evangelio, solo por gracia de Él, no porque lo merezcamos, sino por la sangre que vertió en la cruz, como lo dice esta canción.
está. Una vez más. Eres mi gozo, gran tesoro, fuerte de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Esta verdad confieso hoy, de dignidad indigno soy. Tengo valor pues me compró en la cruz. Redentor, tú eres mi gozo, gran tesoro, fuente de mi ser. Confiaré en él, no hay otro, mi alma satisfecha está en él. Amado Señor, te damos las gracias por esta mañana, Señor. Siempre gracias por la oportunidad de cantar juntos como iglesia, Señor. De recordar a ese Redentor, quien es nuestro gozo, y la palabra siempre será clara en eso, sin importar adversidad, angustia, peligro, hambre, como lo dice tu palabra, nada nos podrá separar de ese amor que es en Cristo Jesús, y esto produce gozo en la vida de un creyente, a pesar de lo que podamos estar viviendo, Señor. Gracias por tus promesas, gracias por tus bondades, gracias por esta mañana que podemos también escuchar tu palabra, gracias por cada persona que hoy ha podido llegar a este lugar también, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, no sé si se está transmitiendo, creo que sí. Entonces, un saludo para todos, también nuestros hermanos sordos. Angelita, muy buenos días, que el Señor te bendiga. Y vamos a disponernos para recibir la palabra del Señor, que es uno de los motivos más importantes que nosotros tenemos aquí, estar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Es un privilegio estar en tu presencia, Señor, y al venir a compartir tu palabra, Señor, lo hago con temor y temblor delante de ti, sabiendo que tú eres santo y tu palabra es santa. Y te rogamos que por favor nos hables conforme a tu infinita misericordia, Señor. Te rogamos que nos acompañes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con Hechos 13. Y los quiero invitar para que vayamos al versículo 44. Y vamos a leer hasta terminar el capítulo. La palabra del Señor dice así: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si usted quiere ponerle un título a la palabra que vamos a compartir hoy, puede ponerle llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Listo? Cuando nosotros miramos, la misma creación nos da a nosotros enseñanzas que nunca podemos olvidar. Y cuando observamos también la Escritura, nos vamos a dar cuenta que donde se estuvo predicando la verdad, siempre se levantaban adversarios. Allí están. Por ejemplo, en la misma naturaleza, por allí veía un documental donde decía leones y hienas, enemigos eternos. ¿Listo? Cuando nosotros observamos la misma naturaleza, estaba viendo cómo las abejas asiáticas, entre ellas hay un enemigo que es a muerte, y es el avispón. Tiene el mismo color de ellas, pero la grande diferencia es que él es más grande, tiene unas tenazas que cuando las coge a ellas las parte a la mitad. Él se mete a la colmena camuflado entre ellas, ¿sí? La grande diferencia, ellas lo pueden descubrir allá internamente en la colmena porque él hace un sonido distinto a las abejas. Cuando hay una abeja que lo descubre inmediatamente, ella inmediatamente también emite un sonido que llama avisando que hay un peligro dentro de la colmena. Y la pelea contra el avispón es como 100 gatos peleando con un tigre, ¿sí? Es más o menos algo así. Pero estas abejas tienen una característica, que ellas tienen unas bolas térmicas que cuando descubren al enemigo le caen encima más o menos unas 80 abejas que le pueden subir la temperatura a más de 40 grados. Y así muere el avispón. Cuando el avispón alcanza a huir, el grave peligro es que él va y llama el enjambre de avispones y atacan la colmena y se comen todas las larvas. ¿Listo? Esa es la función de ese avispón. Ahora, cuando el avispón logra matar gran cantidad de abejas y escapa tan solo una abeja, ella es la encargada de ir a las otras colmenas y avisar el peligro, porque él sabe que allí hay más enjambres de abejas. Entonces, cuando nosotros venimos a la Escritura, vamos a encontrar también cosas muy similares. Nosotros los cristianos también tenemos algo térmico y es el fuego del Espíritu de Dios. ¿Listo? Que en la medida en que nos unamos en oración y a estudiar la palabra, expulsará también lo que no es y lo que no debe estar allí. ¿Me hago entender? El enemigo no puede resistir la unidad del Espíritu dentro de la iglesia. Nosotros también tenemos esto térmico que nos identifica como hijos de Dios. Cuando vamos a mirar este versículo, dice que es una semana después de ellos haber hablado en la sinagoga, porque allí dice el siguiente día de reposo. O sea,
7 días después, están allí hablando, después de haber hablado en la sinagoga, donde predicaron a Jesucristo, y ahora están frente a casi todo el pueblo. Sin duda, a lo largo de toda la semana se contó lo que había ocurrido en la sinagoga el sábado pasado. Lo más seguro es que los que recibieron la palabra contaban a otros con qué claridad estos discípulos habían predicado la palabra y con el denuedo que lo habían hecho. Esto era impresionante. Se iba extendiendo la palabra de Dios. Esto despertó un gran interés en muchos y por lo tanto casi todo el pueblo acude de forma masiva para seguir escuchando la palabra a través de Pablo y de Bernabé. En el versículo 43, si nosotros lo miramos allí, podemos ver cómo posiblemente la gente acudió durante la semana para ser instruidos por Pablo y Bernabé. Según el verso 44, el propósito de esta concurrencia era oír la palabra. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y toda esta gente había venido para escuchar la palabra. Y ese mismo impacto que la gente había recibido al escuchar la palabra, con ese mismo gozo lo estaban transmitiendo al pueblo y por eso están viniendo para escuchar la palabra. ¿Sí? Qué bueno que desde aquí podamos predicar la palabra con la llenura del Espíritu Santo y que usted vaya y cuente en su casa y cuente a quienes le rodean lo que puede estar pasando acá y cómo Dios puede impactarle también a ellos. Entonces, pequeños grupos, tal vez interesados en la palabra, acudían para ser instruidos por ellos allí donde se hospedaban. En el verso 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué pasó? Se llenaron de celos. Claramente la reacción de los gentiles prosélitos contrasta con la de los judíos. Aquí se refiere a líderes judíos y responsables de la sinagoga. No, allí aparecieron otros que están predicando algo que no está encajando con ellos. Ese siguiente sábado se reúne una gran multitud para oír la palabra de Dios y los corazones endurecidos de los judíos no podían soportar. Se llenaron de celos. Allí había algo nuevo y esto les preocupaba a ellos. Recordemos que los judíos consideraban la esperanza del Mesías como una herencia nacional. Sí, algo que era solamente para ellos, no para los gentiles, a no ser que se hicieran prosélitos abrazando el judaísmo. Entonces, esto lo tenían solamente para ellos. Pablo, con toda seguridad de Jesús como única esperanza que él la tenía, les dice que no solo era un privilegio para Israel. Les deja claro que la salvación no se alcanza por pertenecer a un determinado pueblo. ¿Listo? La salvación, amado hermano, no se la alcanza porque usted es bautista. La salvación se la alcanza porque hemos creído en Jesucristo y obedecemos su palabra. Y queremos vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Sino que Él les está diciendo, esa salvación se alcanza por la fe en Jesucristo. Caminar en Cristo es distinto a tener un conocimiento superficial de Él. Por medio de Pablo, los judíos estaban escuchando que el Señor había venido para derribar la pared intermedia que separaba o de separación entre los dos pueblos para hacer uno solo. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo,
y nuevo hombre haciendo la paz. Los líderes religiosos ven cómo ese muro construido durante muchos años se estaba desmoronando delante de ellos con las palabras del Señor a través de Pablo. La envidia y la soberbia les impedía aceptar el camino de salvación por la fe en Jesucristo. Aquí hay una reacción pública en cuanto a la forma de personas que sin tener razón procuraban imponer la suya. Y nosotros vamos a encontrar muchos que quieren imponer su forma, ¿sí? Pero en la Biblia no se está tratando de forma, sino que se está tratando de vivir a Cristo. Y a esto es lo que la Escritura nos está llamando a todos. Esa forma la describe Lucas con dos palabras muy sencillas: contradiciendo lo que Pablo decía y también blasfemando. Eso resume en cuanto a lo que dice de ellos, que se llenaron de celos. Posiblemente esas blasfemias se tratan de decirle a la gente que el Jesús que estaba predicando Pablo y Bernabé era un maldito por Dios que había muerto en una cruz. ¿Listo? Así como allá Deuteronomio 21:23 dice, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora, cuando vamos a Gálatas 3:13, dice allí haciendo referencia a Cristo que se hizo maldición por nosotros, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ya? Entonces, ellos estaban tomando esto para decirle, no, él está predicando es una maldición. ¿Listo? Y querían producir miedo en medio del pueblo. Aquí nosotros no estamos viendo detalles del discurso de Pablo, pero él pudo haber predicado la justificación por la fe en Jesucristo, donde solo por él se recibe la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Ellos debían creer en él. Esta postura dejaba a un lado la justificación por las obras de la ley. Y esto era el grande problema para ellos. Ese mensaje era un desafío al pensamiento tradicional judío. Pablo les dice que la salvación es para judíos y para gentiles. Les está diciendo, no, señores, el Señor vino a salvar a judíos y a gentiles. El Señor vino a salvar a todo aquel que cree en Jesucristo. Y esto estaba chocando con ellos. Entonces, Pablo les dice que la salvación es para todos. El apóstol Pedro ya había recibido del Señor este mismo mensaje. Si usted lo recuerda, ya en Hechos 10:28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. También Hechos 10:34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ya también Pedro había recibido esta palabra, y esta palabra también ya la habían recibido los discípulos. Hermanos, este problema no ha desaparecido a lo largo de la historia. Hay muchos que defienden o que han defendido también costumbres y tradiciones que se enseñan como fe a lo largo del tiempo. Y cuando se predica la palabra, van a chocar con ella. Van a ser un problema en medio de estos siervos que Dios ha enviado para predicar la palabra. Los peores celos pueden surgir de un corazón que defiende principios religiosos y no bíblicos. Estas personas se van a levantar contra los siervos del Señor porque no se hace como ellos quieren. Ese es el grave problema, porque quieren imponer lo que ellos quieren. Cuando venimos al versículo 16, allí nosotros estamos viendo algo también muy interesante. Pablo y Bernabé dan una respuesta
con relación al menosprecio que ellos están recibiendo en ese momento. Esa respuesta la dan con firmeza, pero también hablando con denuedo. Pablo y Bernabé hicieron según el orden establecido por el Señor. Primero le predicaron a su pueblo Israel. En ese orden, ellos eran los primeros que debían recibir el mensaje de las buenas nuevas que anunciaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Ellos no se fueron en otro orden, sino que están guardando el orden dado por Dios. Jesús les había mandado a sus discípulos que llevaran el evangelio primero a los judíos. Allí en Mateo 10, 5 y 6 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto era lo que Pablo estaba haciendo. Sí, él había sido llamado para ir a predicar a los gentiles, pero él dijo: hay un orden que Dios ha dado, y es que yo primero vaya y predique a mi nación. Y él fue a predicar a la nación, estuvo haciéndolo, pero estas personas no lo están aceptando. El Señor no desechaba a los gentiles ni a los samaritanos con esta porción que acabo de leer, pero el plan de Dios de evangelizar el mundo empezaría por Israel, listo, por su pueblo, ¿sí? Entonces, ese plan empezaría allí. Usted que tiene un llamado evangelístico, ¿saben cuál es el plan por donde empezar? Dando testimonio en nuestra casa, listo, primero en mi hogar. Es allí donde doy testimonio. Mi esposa, mis hijos son los primeros en decir: sí, puedes ir a predicar, o te pueden decir: quédate quieto. ¿Ya? Porque, o te pueden después decir: estás predicando algo que no estás viviendo. El Señor no estaba desechando ni a samaritanos ni a gentiles. Hechos 1:8, siguiendo este orden, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ojo, allí está el orden. Ellos estaban predicando a Israel, y después ya viene un proyecto a ir hacia otras naciones. También Hechos 3:23 dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y le está hablando a Israel. Estos hombres que rechazaban el mensaje estaban rechazando al que es proclamado. El apóstol Juan ya había hablado de esta situación allí en Juan 1:11, cuando dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, todo estaba encajando en la vida de los discípulos. Estas personas no se declaraban dignas de la vida eterna. Ellos habían rechazado al único medio para alcanzarla, y es la fe en Jesucristo. ¿Usted cree en Jesucristo que le puede salvar? Entonces, viva como dice la palabra. Él dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba de que nosotros le amamos a Él es que guardamos sus mandamientos. Estas personas no se declaraban dignos de la vida eterna. Sí, por eso. Desde este momento, el apóstol da un anuncio a toda la congregación, y se trata de un cambio definitivo. El anuncio es: nos volvemos a los gentiles. Vaya anuncio que está dando él. Con esto Pablo les está diciendo: me voy a evangelizar al mundo gentil. De todos modos, él había sido llamado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles, así como lo está diciendo el verso 47. Dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Aquí no se trata de una decisión personal, sino que está obedeciendo al mandato del Señor. El Señor ya había hablado muchos años antes por el profeta. Isaías 49:6 dice:
poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. En el verso 47 dice, te he puesto para luz de los gentiles. Pablo era puesto por el Señor para que sea ese instrumento, ¿sí?, que reflejaría a Cristo en medio de ellos. Recordemos que nosotros no tenemos luz propia. Sí, eso tenemos que tenerlo claro. Él es el instrumento que estaría reflejándole a él. Por lo tanto, Pablo también les encomienda o les está diciendo a los filipenses de una manera muy parecida. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Todo lo que se llama pecado es tiniebla. Y el Señor nos ha llamado para que le reflejemos a Él en medio de este mundo. La profecía de Isaías tiene que ver con el Mesías. Por eso Pablo era un instrumento que le reflejaría en medio de los gentiles. Hermanos, allí donde Dios nos ha puesto, debemos ser instrumentos que le reflejemos a Él. Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. Así lo dice Gálatas 2:9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Pablo es conocido como ese apóstol a los gentiles. El apóstol Pablo es enviado por el Señor como un instrumento de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Él está diciendo, tú vas a ir hasta allá. El verso 48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban. ¿Listo? Este versículo nos narra como un grito de regocijo donde la palabra del Señor es glorificada. Imagínense quién está diciendo, yo voy a ir a predicarles a ustedes la palabra. Es el apóstol Pablo, nada más y nada menos. ¿No era esto un regocijo para ellos? Claro que era un regocijo para ellos. Entonces, eso es como un grito de alegría en medio de esa congregación. Mientras los líderes religiosos se airaban contra Pablo y Bernabé, los gentiles llenos de gozo alababan la palabra del Señor. Este contraste puede ser común cuando se predica el Evangelio. Para unos, el mensaje cuando se predica el Evangelio puede ser contrario y lo rechazan. Y muchos pueden estar rechazando en este momento al evangelista que va en un bus, al evangelista que se le sentó allí al lado. Muchos lo pueden estar rechazando. O tal vez usted muchas veces pudo haber rechazado el evangelio. Y hoy está aquí, el Señor le está diciendo a usted, es momento en que te pongas a paz conmigo, a cuentas conmigo. Ponerse a cuentas con Él es decirle, sí Señor, yo soy un pecador y reconozco mi necesidad de ti y sé que pagaste por mí en la cruz un precio muy alto. ¿Sabes? El Señor sí pagó un precio muy alto por ti. Y puedes haber venido 1, 2, 3, 4 veces a este lugar. Eso no te hace salvo hasta que no le reconozcas a Él como Señor y Salvador de tu alma. Ese mensaje puede ser totalmente contrario para estas personas, pero para otros el mismo mensaje es la palabra de aliento, es la palabra de consuelo, es la palabra de esperanza que estaba necesitando en esos momentos. Los gentiles glorificaban la palabra del Señor al aceptarla con gozo.
Cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, aunque me esté dando duro, que yo le diga, sí, Señor, me estás hablando fuerte porque lo necesitaba, entonces la palabra de Él es glorificada. Entonces yo puedo dar testimonio y hablar con otros y decir, el Señor me habló en esta mañana y me dijo que yo era pecador. Me dijo que yo estoy mintiendo, que yo estoy haciendo algo que no es debido, y allí está siendo glorificada la palabra. Estos gentiles que creyeron fueron aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Cuando vamos al versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. El evangelio, la palabra del Señor, el mensaje de salvación en Jesucristo se extendía por toda la región. Los judíos no permitían que se predicara en la sinagoga, pero la palabra de Dios no se detenía. La palabra de Dios es viva y ella sale como un aguacero total, y esa agua que Él envía hace lo suyo, pero no vuelve vacío. Hace dar fruto en la tierra. ¿Sí? Es como cuando llega un aguacero fuerte a un desierto. El desierto es el lugar donde más semillas hay, según los científicos, y aún hay plantas que no las conocemos y que están quietas allí esperando para ser rociadas. Así es la sed que el mundo está teniendo, y el Señor te puede estar enviando para rociar esas vidas y que allí pueda haber vida en medio de la muerte. ¿Sí? Por eso es que Pablo estaba siendo enviado de esta manera, y él había empezado predicando la palabra de Dios allí en medio de su pueblo. Cada convertido era un testigo de Jesús por donde iba, y lo más seguro es que ellos decían, la sed que yo estaba sintiendo, el pecado que me estaba pesando, el Señor me dijo que yo sí tengo esperanza, aunque sea el pecador más perdido. Puedes ser el pecador más perdido, te quiero decir que sí hay esperanza. Hay una esperanza muy grande. Estos hombres estaban hablando llenos de gozo y del Espíritu de Dios. Esto es un desafío para nosotros. Si como miembros de la congregación, miren un detalle, si nosotros nos propusiéramos tan solo evangelizar una persona por año, la iglesia se duplicaría. ¿Qué tal ese desafío? ¿Le parece muy difícil evangelizar una persona por año? Es muy complicado, pero evangelizarla es acompañarla, hacer un proceso, caminar con ello. Si nosotros hiciéramos ese trabajo, les aseguro que la iglesia del Señor, en este lugar, tocaría decirles a los administradores, vayan buscando otro lugar porque no vamos alcanzando, toca abrir otras congregaciones para que se puedan reunir también los hermanos. Y esto tendría que quedar en nosotros, tan solo evangelizar una persona por año. Piense en esa persona en estos momentos. ¿A quién podría evangelizar usted este año? Una persona. Digamos que aquí nos hemos reunido hasta 40 parejas. Cuando hay reunión de parejas, está bien, por pareja una persona. Una persona por pareja. Vaya con su esposo y digan, vamos a evangelizar una persona. Y vamos a ir a ese mundo que está perdido. El verso 50, aquí encontramos una reacción de celos y resentimiento. Los judíos veían peligrar su prestigio, entonces actuaban contra Pablo y Bernabé para hacerles salir de su territorio. La actuación empieza con un juego sucio. Es la de captar a las personas sobresalientes. Allí dice que instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites.
¿sí? Estos no van a actuar solos, van a buscar adeptos para presionar a los siervos y sacarlos de allí. Entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo. Ellos se veían amenazados y hacen un juego sucio. En otras palabras, se apoyaban en personas influyentes para sus propios intereses. Esto es lo que ha pasado en muchas ocasiones. Son personas que ponen la mirada en los influyentes para hacer daño. Esa fue la forma que usaron para expulsar a los cristianos. Esa persecución que se desató fue muy intensa. Posiblemente uno de los 3 castigos de azotes mencionados por Pablo pudo haber sido aquí en Antioquía. Porque cuando vamos a 2 Timoteo 3:11, dice persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Posiblemente allí él fue azotado. De esas 3 menciones que él hace. Ellos fueron, aquí tengo que dejar algo claro, ellos fueron expulsados no por conflictos promovidos por ellos. Listo, esto debe quedar claro. Vamos a ir al versículo 51. Dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Habiendo sido expulsados, Pablo y Bernabé, antes de partir hacia Iconio, realizaron el acto simbólico de sacudir el polvo de los pies contra sus perseguidores, siguiendo la recomendación de Jesús, cuando les dice allí en Mateo 10:14, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Ahora usted no vaya a empezar, no, ese no me recibió la palabra, sacudo los pies para que venga juicio contra usted. No se trata tampoco de eso. ¿Listo? Entonces ellos estaban haciendo algo simbólico también, siguiendo lo que Jesús les había dicho. Cuando se desprecia al enviado, también se desprecia al que envió. Estas personas, al expulsar a los siervos, estaban expulsando a Jesús mismo. La palabra que no quisieron escuchar atestiguará contra ellos en el día del juicio. ¿Sí? Eso debe quedar claro. Todos los escenarios que vemos de los apóstoles y siervos llegan a este punto de las escrituras que les voy a leer. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, ojo con esto, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Será que cuando venimos al cristianismo o cuando tú te involucras en un ministerio, ya todo va a ser viajar en avión, ir a visitar la iglesia que está por allá en Cancún? Alguien me dijo, sí, ir a Cartagena. No, yo quiero ir a ver a los hermanos en Cartagena que están sufriendo. Listo, o los que están en Miami. ¿No? No se está tratando de esto. El asunto es que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo es como cuando Él dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. ¿Listo? Puede haber momentos fáciles, puede haber momentos demasiado complicados. En esa pasión de seguir las pisadas de Cristo, los siervos siempre van a manifestar algo en común que también la Escritura lo dice allí en Hechos 5:41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Se dan cuenta? Los siervos auténticos manifestarán esta característica.
Estas y muchas afrentas en las experiencias del cristiano va completando las aflicciones de Cristo por medio de su cuerpo. Miremos cómo Pablo le dice a los de Colosas allí en el 1:24. Ahora, si hay alguien que puede decir esto, a esto que nosotros vamos a leer, es el apóstol Pablo, ¿no? Usted no vaya a decir, ay, cuánto he sufrido. Sí, porque no lo hemos sufrido. Sí, hay muchos que dicen, no, es que yo no voy a visitar allá porque tengo pico y placa. ¿Listo? Pero se les olvida que hay Transmilenio. También hay buses. Podemos subirnos en un bus e ir a visitar. ¿Listo? Deje que otro lo lleve. Usted siéntese y déjese llevar allá. Pablo dice acá, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Miren eso, para decir me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este hombre había sufrido por asuntos de la iglesia. Y era un hombre que vivía la palabra, no estaba fingiendo. Último versículo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si usted quiere ponerle un título a esta enseñanza de hoy, ese es el título. ¿Listo? Este versículo lo está dando. Estos discípulos que habían vivido algo tan duro, Lucas lo deja registrando por el Espíritu Santo. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Allí no dice, y los discípulos estaban resentidos, estaban dolidos, estaban quejándose. No, ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Alguna vez lo han insultado a usted por predicar el Evangelio? ¿Sí lo han insultado? Usted ha dicho, no, yo creo que no salgo más. No, da más fuerza, ¿cierto? Para ir y predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio. En la ciudad de Antioquía quedaban convertidos fruto de prédicas con dolor y sufrimiento. Ese era el comienzo de la iglesia local en aquella ciudad. Allí quedaban creyentes, pero la partida de los mensajeros iba a producir tristeza naturalmente. Pero aprendieron de estos siervos que trabajaron en medio de los enemigos, esos enemigos que estaban en contra del mensaje de la cruz de Cristo. El Espíritu Santo se manifestaba en plenitud en ellos, por lo tanto el gozo del Espíritu Santo era permanente. Ahora recordemos algo también, que el gozo es la segunda manifestación del Espíritu Santo, tal como lo muestra Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Listo? Esta es una característica de un verdadero cristiano que está en una congregación, vive en obediencia, puestos los ojos en el autor y consumador de la salvación. Todo creyente debe experimentar, a pesar de todo lo que viva, el gozo. Si usted está maltratando su hogar, ha perdido el gozo. Le aseguro que ha perdido el gozo porque el Señor le ha dado una esposa, te ha dado un esposo para acompañarte, para que estén juntos, para que puedan disfrutar y puedan manifestarse el uno al otro el amor de Dios. Los discípulos fueron insultados, maltratados, fueron azotados, fueron encarcelados, fueron expulsados, y a pesar de todo queda un registro que no lo podemos pasar por alto. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ese registro quedó, y ese registro debe estar en nuestras vidas por donde quiera que vayamos. La iglesia no solo van a ser canciones bonitas, prédicas que me agradan. La iglesia también tiene que enfrentar dificultades. Y en medio de esas dificultades, si usted es un verdadero hijo de Dios,
tendrá gozo, disfrutará la palabra, le dirá amén a la escritura, a pesar de todo. Así transcurre el primer viaje misionero de estos discípulos. Amados hermanos, ustedes que están en un ministerio, bienvenidos a la obra. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, viendo la vida de estos hombres que iban de un lugar a otro, en algunos lugares los recibían, en otros lugares no los recibían, Señor, pero ellos manifestaban algo en común. Era que había gozo en la vida de ellos. El Espíritu Santo les llevaba a manifestar esto que el mundo jamás lo podrá experimentar, Señor, ni lo podrá expresar. Aquí estamos, tu iglesia, Señor, y tú conoces esta congregación, Señor. Y oramos, Señor, por tus hijos, para que a pesar de todo lo que vivamos, haya gozo en nuestras vidas. Y que de esta manera, Señor, permanezcamos en esa comunión que tú quieres. Bendice a esta tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Nos gustaría conocer quiénes nos acompañan esta mañana por primera vez. Si lo pueden indicar levantando su mano, por favor. Si hay alguien que por primera vez nos acompaña aquí. Sí, tenemos una mano arriba. ¿Te puedes colocar de pie, por favor? ¿Cómo te llamas? Zoraida. ¿La iglesia le dice? Bienvenida. Bienvenida. ¿Hay alguien más que nos acompañe por primera vez? Bueno, creo que no. Aquí está un recordatorio. Ya iniciamos todas las actividades que acostumbramos a hacer en el año. Están los domingos, los 2 servicios y la escuela dominical. También tenemos los miércoles nuestra reunión de oración. Los miércoles es virtual. Listo, para que si de pronto alguien no sabía que hacemos una reunión virtual, se puede conectar. Si lo desea, nos informa, le enviamos el enlace para que podamos orar. En este tiempo lo que hacemos es orar los unos por los otros y tenemos un estudio acerca del libro de Nehemías. Las ofrendas, iglesia, es un mandato del Señor que podamos nosotros ofrendar. Atrás, al lado de la puerta de madera, que está a la espalda de todos ustedes, hay una caja a la izquierda, ahí depositamos nuestras ofrendas. Y en la cocina hay una alacena. Pero este anuncio no solo es para que podamos aportar, sino también para que si tenemos necesidad podamos llegar y decir, estoy pasando necesidad, y pues finalmente es para eso, para que los hermanos que de pronto hemos tenido en algún momento necesidad, podamos también recibir esa bendición de parte de la iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias porque tú, oh Dios, nos suples todas las cosas, Señor, desde la vida, las habilidades, Señor, para trabajar, el trabajo, Señor, la familia, el hogar. Provee, Señor, la economía de nuestras vidas, de nuestras familias, de la iglesia, Señor. Te ruego, Señor, que conforme nos has prosperado, nosotros podamos ser fieles, Señor, apartando algo para tu obra, algo también para los hermanos necesitados, y a través de esto expresemos nuestro amor y nuestra misericordia, Señor. Que sea una carga para nosotros, Señor, y que nos gocemos haciéndolo, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ahorita, en el tiempo de escuela dominical, tenemos el shower para nuestra familia Juárez. Por ahí se han comunicado, gracias a Dios, hasta el momento todo ha salido muy bien con Emanuela y Augusto. Es una alegría
Es una alegría que Dios haya dado este regalo a esta familia. Están muy felices y hoy tenemos la oportunidad de compartir un detalle con ellos. Entonces ahorita al inicio de la escuela dominical los invitamos para que podamos tener este detalle con ellos. Ok. Hay una cajita también porque se recibe de todos los tipos de regalos y detalles que podamos ofrendarles. No es uno, son 2 bebés y bueno, ya los que hemos tenido hijos sabemos cómo funciona, entonces seamos de bendición para nuestros hermanos. Me informan también que después de la escuela, por favor, permanezcamos un momento los que somos miembros de la iglesia, que hay un comunicado para los miembros de la iglesia. Entonces, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Nos referimos a la iglesia local. Si de pronto usted nos acompaña y dice, yo también pertenezco a la Iglesia de Cristo, nos referimos a los miembros de la Iglesia Bautista de Pontevedra, es decir, aquellos que nos congregamos frecuentemente y pertenecemos al libro de membresía de la iglesia. Hay un aviso que el liderazgo quiere tener con nosotros. Tengo también a nuestro hermano Domingo, que nos va a dar un anuncio también. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Bueno, siguiendo los estatutos y como nos ordena la ley, es necesario hacer la convocatoria de nuestra asamblea anual ordinaria como Iglesia de Pontevedra. Entonces, como secretario, me permito leer oficialmente la convocatoria de esta asamblea. Dice así, mis hermanos: convocatoria Asamblea General Ordinaria de los miembros de la Iglesia Bautista de Pontevedra. La Junta Directiva de la Iglesia Bautista de Pontevedra, encabezada por el presidente encargado, nuestro diácono Jaime Padilla Ramos, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en los artículos 26 y 27 de los estatutos vigentes, convoca a todos los hermanos miembros de la Iglesia Bautista de Pontevedra a la reunión anual ordinaria que se llevará a cabo el día 23 de febrero del 2025 a las 11 de la mañana en las instalaciones de la iglesia ubicada en la calle 116A, número 71F53, en la ciudad de Bogotá, con el siguiente orden del día. Primero, oración. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, nombramiento del presidente y secretario de la reunión. Cuarto, lectura y aprobación del orden del día. 5, informe de la comisión verificadora del acta del año anterior, 2024. Nombramiento de la comisión de revisión del acta de la asamblea correspondiente. 7, retiro de miembros. 8, ingreso de nuevos miembros. 9, informe pastoral 2024. 10, informe del fiscal 2024. 11, confirmación pastor presidente. 12, presentación y aprobación de estados financieros del año 2024. 13, presentación y aprobación del presupuesto para el año 2025. 14, nombramiento del tesorero. 15, proposiciones y varios. Para este último punto, proposiciones y varios, el liderazgo ha propuesto, o digamos, hemos implementado que mediante un formato, el cual estará disponible por los diferentes canales de comunicación y estará publicado, los miembros de la iglesia pueden hacer propuestas de estos varios. Como no tenemos, digamos, en la asamblea el tiempo suficiente para tocarlos todos, estos van a ser revisados por el liderazgo y se propondrán el día de la asamblea para ser discutidos en la respectiva reunión. Y tercero, tendremos el formato de poder, que creo que ya lo conocen. Este también será compartido. Importante, mis hermanos, los poderes deben ser firmados y entregados el día de la asamblea o con antelación. No se aceptan audios o llamadas o comunicaciones verbales de entrega de poder a otro hermano. Todo debe hacerse en orden como establece Dios primeramente y las normas que nos rigen. Entonces, mis hermanos, los que no puedan estar este día y quieran delegar un poder, hacerlo por escrito, firmado por ambas partes y entregados a los respectivos líderes
y organizadores de esta asamblea. Bueno, muchas gracias a mis hermanos por su tiempo. Este comunicado estará publicado en nuestra cartelera para revisión de todos. Muchas gracias. Buen día. Listo. Y tenemos un último anuncio de nuestro hermano Juan Carlos. Mis hermanos, muy buenos días, Dios los bendiga. La invitación es para aquellos jóvenes, jóvenes menores, iniciamos este sábado 8 de febrero a las 3 de la tarde, cordial invitación, y volvemos con la escuela dominical el domingo 9, escuela dominical. La invitación es para aquellos jóvenes que quieran ingresar, los invitamos, las puertas están abiertas, y también para nuevos hermanos que quieran apoyarnos en varios ministerios, igualmente están abiertas las puertas para esta convocatoria. Dios los bendiga. Gracias. Muy buenos días para todos. Es un gusto estar nuevamente en casa y también un anuncio. El 8 de febrero volvemos a iniciar Jóvenes Mayores. Tenemos una sorpresa, entonces estén muy a la expectativa. Vamos a tener una actividad especial. Entonces, bienvenidos todos los jóvenes mayores. Sábado 8 de febrero a la misma hora, 5:40 de la tarde. Gracias. Listo. Era un último anuncio de 2 partes. Entonces, vamos a orar. Les invito a que estemos puestos de pie. Después de la oración, vamos a tener un tiempo para saludar, tomar aire, también dejar que el aire fluya por este lugar. Y nos vemos para la escuela dominical. ¿Listo? Gracias, Señor, te damos, oh Dios, por este servicio, Señor, que hemos hecho. Señor, gracias, oh Dios, porque nos permites acercarnos a ti, Señor, glorificarte. Nos permites a través de Cristo ser aceptos delante de ti, que nuestra alabanza, Señor, también sea acepta. Gracias, Señor, por todas estas actividades, por las reuniones que empiezan nuevamente este año, Señor, por las cuales te pedimos, oh Dios, que sean de edificación para nuestros jóvenes adolescentes, nuestros jóvenes mayores y para la iglesia, Señor. También queremos poner delante de ti esta asamblea, oh Dios, que ya tenemos programada, Señor. Queremos agradarte, Señor. Queremos agradarte, Señor, en todo lo que hacemos como iglesia, Señor. Y te damos gracias y te pedimos, oh Dios, que nos bendigas ahora al salir de este lugar, también por el tiempo de escuela dominical, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.